Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, hacia el post-periodismo. Los medios dejaron de aspirar a la veracidad y privilegian el sesgo progresista. El sesgo ideológico no es una novedad en los medios de comunicación, ni en los pequeños y alternativos, ni en los masivos y más influyentes. Pero así como es cierto que la asepsia total es imposible, también lo es que nadie hace una cirugía en una cloaca. La veracidad en la transmisión de noticias siempre ha sido una aspiracional y esta condición continúa siendo una demanda del público. Tanto valor tienen las noticias veraces y honestas que, cuando la legitimidad de los medios comenzó a decaer y en consecuencia su capacidad de influencia, apareció el fenómeno de los fact-checkers, que pretendían servir de sostén a la desvencijada credibilidad de lo publicado. Pero, acorde con la degradación de casi todas las instituciones liberales, esta profunda deriva de deslegitimación de la prensa masiva no parece detener su curso. Y existe un claro cinismo en la forma en la que los medios prestigiosos, históricos, de alcance global, se enorgullecen de su postura militante a favor de la agenda progresista. Un dato curioso es la exposición del detrás de escena en estas organizaciones. Las divisiones internas entre sus empleados y directivos, los pases de paquetes accionarios y todo tipo de tensiones que últimamente salen a la superficie para exponer el sesgo institucional en el corazón del establishment mediático. Una serie de eventos relacionados con el accionar de los medios masivos tradicionales sirven para ejemplificar su camino al abismo. Uno de los pilares de la prensa financiera, el famoso Financial Times, se despachó con un editorial a favor de la amnistía pergeñada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a favor, esta amnistía, de los golpistas independentistas catalanes. El inefable editorial concluye que la amnistía es una apuesta que vale la pena. Sí, pero lo hace enumerando una serie de argumentaciones que explicarían exactamente lo contrario. Sostiene el Financial Times que hace 6 años los partidos secesionistas desgarraron Cataluña con un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia. Que Sánchez, para su investidura, certificada en estos días pasados, necesitara a los separatistas y que tuviera que pagar el precio de la amnistía, es que la contraparte de las negociaciones, Puigdemont, dejan de explicar que se fugó en el año 2017 y que es un fugitivo desde entonces. Entonces, ¿cómo podría ser que, según el Financial Times, ante estos hechos evidentes, dijera que la amnistía valía la pena? La redacción del Financial Times está en Londres, pero desde el año 2015 es propiedad de una firma japonesa. El diario ha mostrado una enorme capacidad de adaptación para sobrevivir, a costa de su prestigio, por supuesto, hecho que no es aislado en el sector. En los años 80 respaldó a Thatcher, en los 90 mostró su apoyo al laborismo. Esta prodigiosa capacidad de cambiar de opinión le ha permitido adaptarse a los hegemones más propicios y con España tiene una particular inclinación ejemplificada en su elogio a la reforma laboral de Yolanda Díaz. Si bien en el artículo del Financial Times hace mención a que Sánchez, que hasta hace 15 minutos consideraba que la amnistía era inaceptable, y advierte que, entre otras cosas, rompe la igualdad jurídica entre españoles, aún así, el periódico considera que servirá para rebajar la temperatura en Cataluña. Una especie de bálsamo apaciguador. Claramente, el autor de la nota no tenía idea de lo que estaba pasando, específicamente por la cuestión de la amnistía, si se considera la tensión social que esta medida está causando. Pero lo importante es destacar que el decano medio internacional no tiene el menor problema en apoyar el saltarse las leyes si esto le sirve para sostener sus finanzas y su narrativa. Un fenómeno similar ha ocurrido en relación a las elecciones presidenciales argentinas. En una nota publicada, por ejemplo, por el medio The Guardian,
El autor advierte sobre las consecuencias de un triunfo de Javier Milei. Dicen, y abro comillas, la elección del economista de ultraderecha Javier Milei como presidente de la Argentina probablemente provocaría una mayor devastación económica y caos social. Cierro comillas. The Guardian se hace eco de una carta firmada por una centena de especialistas, liderada por el economista socialista Thomas Piketty. Al igual que con el caso del Financial Times, The Guardian relata las penosas circunstancias en las que está sumergida Argentina, que en ese momento, cuando ellos publicaron el editorial, estaba gobernada por el candidato opositor a Milei. The Guardian describía la inflación descontrolada, el nivel de pobreza, pero sostenía que, sin embargo, si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, es probable que causen más devastación en el corto plazo. Enfatizaba, en ese momento, que las propuestas de Milei estaban plagadas de riesgos que las hacen potencialmente muy dañinas para la economía y para el pueblo argentino. The Guardian no negaba la enorme pauperización argentina, pero aún así apoyaba al candidato que las había causado. Referidos al fenómeno político que representaba la candidatura de Milei frente al sesgo progresista de los más importantes medios mundiales, las apelaciones que resaltaban el miedo a lo ultra fueron moneda corriente. El New York Times tituló «Libertario de extrema derecha gana las primarias presidenciales argentinas». El diario italiano Il Manifesto tituló «Sud American Psycho». El diario francés Le Monde escribió «El ultraliberal Javier Milei trastorna el panorama político argentino». El mismísimo Financial Times publicó «El ultraderechista argentino revolucionará la carrera presidencial con una victoria en las primarias». El diario español El País tituló «El ultra Javier Milei capitaliza el voto protesta y gana las elecciones en Argentina». El diario El Mundo español también tituló «Argentina, el peronismo sufre la peor derrota de su historia y la ultraderecha libertaria de Milei gana las elecciones». El diario Fonia de San Pablo también tituló «¿Quién es Javier Milei? Radical de derecha y líder de las primarias en Argentina, que propone venta de órganos, liberalización de armas, dolarización de la economía y fin del Banco Central». ¿Qué cosa es lo que determina el tipo de periodismo previsible, reiterativo, alarmista y poco desafiante que están haciendo estos medios? La respuesta tal vez no sea una sola, sino una combinación de factores. Dejar de aspirar a la verdad y a la veracidad privilegiando la postura ideológica, sí, es una. El avance corrosivo de la corrección política, en paralelo, el fenómeno de la circulación de información a través de las redes sociales, que ha trastocado por completo el modelo de negocios, y además hay que considerar un cambio social profundo que infantilizó y polarizó a la sociedad occidental. Todo esto cambió el paradigma de la producción de noticias, de una manera tan vertiginosa que casi hay que analizar su evolución en tiempo real, desde los medios masivos, volviendo todo esto mucho más confuso porque lo estamos viviendo en este momento. Hace un par de años nada más, un escándalo mediático dio la pauta de cómo la enloquecida adaptación del periodismo a la hegemonía progresista global iba a dañar de muerte a los medios masivos tradicionales. En la sección de opinión del New York Times despidieron a su director, James Bennett, porque permitió que se publicara un artículo del senador Tom Cotton, donde pedía un despliegue de tropas para sofocar los disturbios y ataques que ocurrían en las manifestaciones por la muerte de George Floyd. El periódico sufrió críticas iracundas en plena efervescencia del dominio de la conversación pública a manos de la organización Black Lives Matter. Dentro de la empresa, los periodistas se dividieron y se enfrentaron entre ellos duramente. Los más recientes ingresantes clamaban por censura y quienes no se alineaban a la sumisión de Black Lives Matter o que simplemente abogaban por sostener los principios de la libertad de expresión e investigación, como Bari Weiss, salieron del medio. Existen tesis que sostienen que hemos entrado en una fase post-periodística, caracterizada por un periodismo que satisface a una audiencia de nicho, que
busca obtener ingresos de suscriptores digitales y que por esta causa empezó a vender una agenda corporativamente avalada a una congregación de almas de mentalidad similar a lo que estaban publicando. La esencia de este posperiodismo sería, por un lado, un ambiente confortable, sin disidencias que puedan ofender o molestar al lector, y de creciente confirmación de la polarización. Lo que se resiente con este modelo, de nuevo, es la veracidad y la rigurosidad de la información, materia prima del periodismo. En relación a esto ocurrió algo mucho más oscuro, recientemente. Hace pocos días salió a la luz la noticia de que varios fotoperiodistas independientes radicados en Gaza, que además trabajaban para grandes medios y agencias como AP, CNN, Reuters o el mismísimo New York Times, estaban cercanamente relacionados a Hamas. Tanto así, tan cercanos estaban, que en el momento en que se llevaron a cabo los ataques del 7 de octubre, publicaron fotografías de ellos mismos viajando hacia Israel e ingresando en las comunidades que fueron masacradas por los miembros de Hamas. Ante la posibilidad de que las organizaciones de noticias supieran de antemano lo que estaba pasando y no hubieran advertido sobre la inminencia de los atentados, tanto la agencia AP como CNN emitieron declaraciones negando categóricamente que les hubieran dicho que iban a pasar esos ataques y luego rompieron vínculos con los fotoperiodistas en cuestión. Se nombró específicamente a 4 reporteros de la agencia AP, quienes lograron capturar imágenes mientras ocurrían los ataques. Trascendió en uno de ellos una selfie que lo muestra junto al líder de Hamas en la Franja de Gaza. Del lado de Reuters, los fotoperiodistas involucrados lograron capturar fotografías de un tanque israelí mientras era prendido fuego. Y finalmente, otro de estos personajes se retrató en el momento que una turba de linchadores destrozaba el cuerpo de un soldado israelí. Luego, los nombres de estos fotógrafos que aparecen en otra fuente fueron oportunamente eliminados de algunas de las fotos de las bases de datos de AP. Quizás alguien de la agencia se dio cuenta de que planteaba serias dudas sobre su ética periodística y sobre si estas agencias son además una fuente de financiación del terrorismo. Hasta que organizaciones extremas no denunciaron a los periodistas publicando sus propias fotos, mostrando su presunta complicidad con Hamas, estos periodistas, fotoperiodistas que estuvieron en la escena de los hechos sin decir nada, eran contratados por agencias y medios internacionales que daban como válidas las versiones y al final se trataba de versiones de verdaderos fanáticos. Lo mismo ocurre con el famoso medio canadiense CBC, que es un canal que en parte es propiedad estatal. Fue criticado por una diputada, Rachel Thomas, porque la emisora ordenó como política editorial no etiquetar a Hamas como terrorista. Esto fue un memorándum interno del medio de comunicación que se filtró el primer fin de semana de la invasión. La BBC, el New York Times, Reuters, Press Association se vieron obligados a dar marcha atrás con sus tajantes informes que culpaban a Israel de la explosión en el hospital árabe Al-Ali en Gaza. Cuando una turba violenta irrumpió en el aeropuerto de Dagestán en Rusia en busca de pasajeros judíos, el servicio de noticias Associated Press describió el incidente como una protesta. Esto también fue replicado por Washington Post. El canal ITV News transmitió una entrevista al periodista de televisión estatal iraní que describía los ataques de Hamas como un momento de triunfo. Y podemos seguir y seguir y seguir con los ejemplos. Se puede ver en este caso
Y en todos estos ejemplos, en el ejemplo de la amnistía del PSOE al separatismo golpista catalán, en la pertinaz alarma contra las opciones políticas que no responden al progresismo, en la remanida calificación de ultra cuando no les gusta un político, en el sentencioso sesgo anti-israelí, que todos estos medios responden a la izquierda política mundial. Todos estos ejemplos no son un hecho aislado, sino un fenómeno que es un síntoma de lo iliberal que se está volviendo el trabajo periodístico en los medios tradicionales. Cuando Bari Weiss debió renunciar al New York Times, en su carta supo retratar algunas de las taras que asolaban a la profesión y que desde entonces no han parado de crecer. Escribió que existía un nuevo consenso en la prensa por el cual la verdad se había convertido en una ortodoxia ya conocida por unos pocos ilustrados cuyo trabajo es informar a los demás. Y agregaba: siempre me enseñaron que los periodistas estaban encargados de escribir el primer borrador de la historia. Ahora la historia es en sí misma una cosa más efímera y moldeada para ajustarse a las necesidades narrativas predeterminadas por la izquierda. Ese era el texto que escribía Bari Weiss. Y tiene mucha razón, porque nada como estos tiempos convulsos para comprobar cuánta razón tuvo en renunciar a los medios tradicionales. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.